Hola, buen día, queridos estudiantes, bienvenidos a esta tutoría. Vamos a trabajar el tema de procesos de escritura, planificación, textualización y revisión. Es importante considerar que para esto o esta actividad, que además de revisar la parte teórica, realicemos ejercicios prácticos, porque nuestro punto central va a ser la construcción de textos instructivos, ¿sí? Entonces, comparto a continuación la presentación que va a acompañar de esta guía, de esta preparación, y les deseo mucha suerte, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir revisando poco a poco algunos términos, sobre todo perspectivas que tiene la escritura académica y sobre todo el proceso que conlleva escribir, ¿sí? Entonces, bien, digamos que para escribir necesitamos planificar, necesitamos organizar las ideas y sobre todo saber qué es lo que queremos hacer para escribir. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo? A ver, en el sentido de quiero informar, quiero presentar ideas, quiero resolver problemas, quiero hacer alguna intervención. Entonces vamos a ir organizando qué es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Para quiénes quiero escribir? ¿En dónde voy a escribir o en dónde voy a hacer un análisis? Y no me refiero al espacio físico, ¿no? Sino a la parte del conocimiento o el área disciplinar. Bien, de esto vamos a pasar a una estructura en el cual para Villavicencio, recordemos también que Manuel Villavicencio tiene un texto que se denomina la escritura académica y él aborda justamente en sus primeras unidades cómo es este proceso, ¿no? Y él establece tres pasos. El primero, que es la planificación, es decir, escritura. ¿Qué voy a escribir? ¿A quién estoy dirigiéndome? ¿Cuál es la intención de esta escritura? ¿No? Y luego escribir todas las ideas que yo tenga frente a los temas o a los subtemas que me interesan escribir. Finalmente, en este paso vamos a consultar fuentes, sobre todo viendo la temática principal y los subtemas que yo quiero abordar. Entonces, una vez que yo ya tengo amplio mi conocimiento con respecto a lo que quiero escribir, ya voy a poder argumentar, ¿no? Pero sobre todo preescritura, es decir, tener un borrador a la mano. Ahora, el segundo paso del proceso es la textualización. Quiere decir que debo hacer el proceso escritural. En este caso, vamos a empezar por la introducción. Debemos escribir más o menos unos 5 a 6 párrafos dentro de la introducción en el cual presente mi tema y mis subtemas, ¿sí? Y en el mismo debería presentar porque es importante este tema que voy a abordar. Ahora, en la parte de la exposición de contenidos, debo ir argumentando. Si en la fase anterior extraje ideas de fuentes o ideas importantes que me dio la información o la búsqueda de referentes bibliográficos, entonces en el segundo paso voy a exponer esas ideas y argumentar. Finalmente, en este proceso de escritura, vamos a concluir con una breve síntesis, un pequeño resumen, pero el resumen no es de introducción, sino es de cierre, ¿no? O sea, hacia dónde va o fue mi escrito. Y en este caso va a tratar sobre el texto principal, ¿no? El tema principal. Finalmente, la última fase que propone este proceso escritural de Villavicencio, estos tres pasos, nos dice el post-escritura. ¿Qué quiere decir? Revisar. Tenemos que leer, releer, revisar si están bien las ideas, si son coherentes, si se une una información con la otra, con los temas, subtemas, etcétera, ¿sí? Segundo proceso dentro de la postescritura es revisar la puntuación, la ortografía, que tenga la coherencia y la precisión del texto. Y finalmente revisar las fuentes con las cuales yo he argumentado, es decir, controlar las citas, controlar las referencias
Y aquí hay una palabrita también que dice controlar la estética, ¿no? Es decir, presentar una buena armonía en el texto. Continuando con estos textos y escritura académica, es importante identificar dos grupos, los géneros académicos didácticos y géneros académicos investigativos. ¿Qué quiere decir? Que en la didáctica, es decir, cuando estamos trabajando en el proceso de enseñar y aprender, usamos géneros típicos como los informes, la reseña, un breve resumen o síntesis, el ensayo, etcétera. ¿Sí? Pero cuando estoy inmersa en los procesos de investigación, debo contemplar que existen algunos géneros, resumen, monografías, artículos, informes de investigación, informes de experimentos, la tesis, etcétera. Bien, como concepto de informe de investigación, ¿qué quiere decir esto de informe de investigación? Quiere decir que voy a presentar de manera informativa y comunicativa todos los procedimientos que se ha realizado dentro de una investigación con sus hallazgos. O sea, pongo el procedimiento y también presento qué encontré, ¿sí? En este caso, cada informe debe tener un fin y también una estructura precisa. Sí, para estos dos autores, ellos consideran que es importante considerar el estilo del informe que esté ajustado a la estructura. Vamos a ver por qué dice estilo de informe. Tenemos informes de investigación, sí, y también tenemos informes que responden a un experimento. En el caso de la estructura del informe investigación, vamos a tener en cuenta la síntesis de la investigación, la descripción del problema, qué métodos de investigación empleé y a describir y analizar esos resultados. Finalmente, debo evaluar los resultados y presentar mis conclusiones. Nunca nos vamos a olvidar la bibliografía, ¿verdad? Ok, voy a dejar un video para que ustedes puedan ver cómo son las estructuras típicas de los informes y también hay un video acá en la siguiente presentación, informes de experimento. ¿Cuáles son esos pasos para escribir un informe de experimento y cuál es la estructura? Bien, continuando entonces con las definiciones, ya vimos la definición de un informe de investigación, ¿no? Y la estructura sobre todo. Veamos ahora la definición de un informe de experimento y la estructura. Este tipo de informe me dice que es un documento que narra de forma sistemática, quiere decir ordenado a través de un sistema, y se detalla el proceso de la investigación. Aquí se informa para que tengan los otros investigadores fuentes de consulta. Sí, es decir, yo voy a presentar mis experimentos, puede ser un cuasi experimento o un experimento concluido. La estructura. Voy a hacer un resumen, una introducción, el desarrollo de los procesos, técnicas e instrumentos que se utilizó, a describir el experimento, la evaluación, conclusiones y bibliografía. ¿Sí? Entonces ya podemos ir viendo algunas de las diferencias, ¿no? Que nos propone un informe. Bien, les invito a ver los videos entonces, ¿sí? Bueno, para avanzar con los tipos de informes, vamos a quedarnos un ratito en el experimento. Cuando yo tengo un informe de experimento, debo presentar la hipótesis, sí, es decir, ¿cuál fue mi teoría para realizar un experimento? Luego voy a describir el procedimiento. Todas estas características debe llevar un experimento, un informe, perdón, un informe de experimento. Debo poner en evidencia los datos que recogí, obviamente los instrumentos que se utilizó, los datos, los análisis y las conclusiones. Es importante considerar, sí, que dentro del informe se va a presentar eh, como datos exclusivos, ¿sí? Del proyecto de investigación. Es decir, yo tengo un proyecto y dentro de este proyecto voy a presentar mi experimento, ¿sí? También va a haber una estructura formal, un lenguaje técnico y a su vez contemplar en tipos de informes, ¿no? Los tipos de informes. Bien, aquí
me gustaría que ustedes chequen, por favor, le dan un clic al documento y quiero que por favor lean a este autor, Sergi Valero, ¿sí? Aquí vamos a encontrar a profundidad, ¿sí? Sobre todo cómo se considera esta parte de la experimentación y cómo debe estar escrito. Entonces, si ustedes pueden ver, cada uno de los capítulos nos va diciendo cómo vamos llevando a cabo la investigación y aquí hay un capítulo último o penúltimo donde dice elaboración del informe. Entonces, esto es un informe en el cual me invita a mí a contemplar la estructura, ¿sí? El título, va el resumen, la introducción, qué método de la investigación empleé, los resultados, discusión, bibliografía y los anexos, ¿no? Es muy importante los aspectos éticos y formales. Como pueden ver, entonces, los informes de investigación van a tener una estructura precisa, pero que va a llevar a cabo la parte sobre si presento un proyecto de investigación o una investigación y si es que esta presenta una investigación experimental o cuasi experimental, ¿sí? Entonces ahí hay una tareita. Viendo dentro de esta parte de los géneros discursivos académicos de investigación, podríamos ver que como género tengo yo un artículo científico, porque en el artículo científico yo puedo presentar, sí, resultados de una investigación particular. Los informes, ya sea de investigación o de experimento. Cuando tengo una ponencia oral y escrita, también yo puedo hacer la connotación de resultados de una propuesta, de una intervención, de un análisis, de un estudio, sí, pero es en el marco de la investigación. Y la tesis y la tesina. Bien, un texto con intención didáctica. En este caso podríamos hablar eh, los textos que son instructivos y que estos tienen la finalidad de enseñar al lector o de instruir para que lleve a la práctica o a la acción de algo. ¿Sí? Estos textos instructivos se utilizan mucho en el ámbito académico, en el ámbito educativo, en el escolar, pero también en otros aspectos, en otros ambientes. Vamos a ir revisando, ¿no? En este caso, la estructura que lleva un texto instructivo va a ser ordenado, va a tener un título, va a ser enumerado o pasos a seguir, las instrucciones claras, las indicaciones y las explicaciones deben ser muy, muy precisas y descriptivas y se va a emplear un lenguaje sencillo que también pueda ser construido con ilustraciones, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. En tipos de instructivos vamos a tener de acuerdo a los fines, ¿no? En este caso, yo puedo tener un manual, puedo tener reglamentos, puede haber guías, puede haber una prescripción, recetas, experimentos, reglas de juegos, ¿sí? Estos son tipos de textos instructivos. Por ejemplo, una receta. Puede ser una receta de cocina, puede ser una receta médica, puede ser una receta para experimentar algo, ¿sí? En reglas de juegos igual, vamos a tener instrucciones o para utilizar un equipo, etcétera, ¿sí? Entonces, los tipos de textos instructivos se puede ir definiendo la estructura de acuerdo a su fin. Para esto voy a invitarles a que ustedes vean, en el caso de este ejemplo, cuando, por ejemplo, se va a poner un tratamiento en el cabello, ¿sí? Se ve la dosis, cuántos son o qué son los ingredientes, qué es lo que se va a utilizar, qué químicos, etcétera, ¿no? Luego va el paso 2. Si ustedes ven, van las imágenes acompañadas de pequeños textos, ¿sí? Entonces, ustedes van a realizar una actividad de la vida cotidiana que requiere instrucciones. Entonces, aquí les he dejado igual un video, por favor, dar clic para que ustedes puedan ver cómo se puede llevar a cabo.
¿sí? Y bueno, dando continuidad a este proceso que ustedes deben llevar a la práctica, les invito a entrar en la guía de actividades del Mineduc, darle clic por favor aquí y van a ver ustedes cómo el Ministerio de Educación ha diseñado actividades mediante fichas, pero que tiene una estructura básica de textos instructivos. Sí, revisen por favor. Y la idea es que usted vaya viendo los ejemplos para que comprenda cómo se maneja el texto instructivo. También otra actividad que puede ser muy rica para nosotros y reforzar nuestro conocimiento, y les invito a revisar el capítulo de instrumentos que orientan las tesis y los trabajos de titulación en el caso de guías y manuales. Esta es página 128. Por favor, aquí está el link para que usted pueda acceder al texto en línea y sobre todo pueda leer a Manuel Villavicencio y otros autores que están exponiendo justamente sobre la investigación, las experiencias y reflexiones que se llevan a cabo luego de un trabajo arduo, ¿no? Entonces vamos a ampliar el conocimiento y finalmente les propongo un par de preguntas para que ustedes puedan contestar y revisar con respecto a los contenidos de un texto instructivo. ¿Sí? Por favor, no se olvide de trabajar en esta actividad interactiva para poder ver cuál es nuestro conocimiento sobre los géneros discursivos, didácticos y de investigación en el ámbito académico. Muchas gracias, un abrazo, mucha suerte.